Gloria a Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Después de alrededor de 2 meses predicando sobre la palabra del Señor, la serie que titulamos Amor por su palabra, me pareció importante que nosotros iniciásemos una serie de predicaciones sobre el otro pilar que no considero yo, sino la Escritura señala que debe ser parte de la vida del creyente, y es la oración. Nosotros vamos a ver la conexión que hay entre la palabra de Dios y la oración. Dicho de otro modo, que el creyente, si quiere crecer, no lo puede hacer sin usar ambas herramientas dadas por Dios para su desarrollo, para su crecimiento como hijo de Dios. Yo quiero, después de anunciar el tema, orar al Señor para que Él nos dirija. Señor amado, es en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que acudo a ti, Señor, como lo señalaba el apóstol Pablo, con mucho temor y mucho temblor. Padre, agradeciéndote, Señor, que tú nos hayas permitido acercarnos a ti por medio de Jesús, que hayas abierto este puente, Padre, en el cual, Señor, tú no nos rechazas, sino que tú oyes la oración de tus siervos. Oh Jehová, Dios nuestro, danos, Señor, el pan en esta mañana. Confiamos en el poder de tu palabra, confiamos en la influencia e iluminación de tu Espíritu, confiamos en la presencia de tu Hijo amado en medio nuestro, porque así fue prometida por Él. Confiamos, Señor, en tu misericordia para saciar nuestras vidas, nuestras almas en este mundo tan difícil, Señor, con tu palabra. Enséñanos de ella, Señor. Danos, Señor, un corazón dispuesto para escuchar, la humildad necesaria para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, si es difícil en esta generación que los creyentes amen la palabra de Dios, que se dediquen de manera continua a escudriñar esta palabra, si es tan forzoso para un creyente dedicar horas de su día para estudiar la palabra de Dios, las experiencias que tenemos es que es todavía más difícil para el creyente dedicarse a la oración. Le está siendo más forzoso orar al creyente en este tiempo que incluso estudiar la palabra. De ahí que tenemos iglesias, creyentes, familias débiles en la fe, porque estamos dedicando muy poco tiempo a la oración. Nuestras oraciones son breves, nuestras oraciones son sencillas, nuestras oraciones van cargadas de una prontitud que no se corresponde con lo que la palabra de Dios nos enseña. Es como si nosotros, los cristianos, nos hubiésemos adaptado a la velocidad que este mundo está caminando, a la velocidad de las cosas, y le hemos aplicado eso a la oración.
Nuestras oraciones no están siendo conforme a la palabra. Y es mi ánimo, es mi anhelo que durante estos tiempos, estos 3, 4 domingos que estaré predicando sobre este tema, así como fue mi anhelo que la palabra de Dios o el amor por su palabra, que fue el título que di a las predicaciones, ese era mi anhelo, que se despertara en cada uno de ustedes y nosotros el deseo por cada vez más dedicar tiempo a escudriñarla. Así es entonces en esta ocasión despertar el interés para que la oración conforme a la Biblia, conforme al modelo que el Señor nos ha enseñado, venga a ser algo que adoptemos como disciplina y que nos separemos de la velocidad que anda el mundo para sacar tiempo de calidad en la oración. Porque si somos honestos, y debemos serlo, porque delante del Señor no podemos escondernos. Él lo ve todo. Si somos así, y debemos serlo, repito, debemos admitir que la calidad de nuestras oraciones está muy, muy por debajo de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y cuando nosotros vayamos a ver cómo es que la palabra de Dios espera que nosotros oremos y lo analicemos o lo comparemos con lo que hemos estado haciendo, deberemos darnos cuenta dónde están nuestras debilidades. Yo creo que es necesario que nosotros veamos nuestro panorama, que veamos nuestra condición, a fin de que la palabra de Dios nos alumbre y nos despierte y nos haga reaccionar. Lo primero que quiero decir con respecto a la oración es que los propios apóstoles, los discípulos del Señor, entendían que mirando a Cristo orar, ellos estaban muy lejos de el tipo de oración o la forma de orar que debían tener. Y es por eso que dice la Escritura que ellos le pidieron al Señor que los enseñara a orar. Ellos vieron al Señor orando y se preguntaron o se inquietaron. Dijeron, pero queremos aprender a orar como tú. Lucas 11, verso 1, dice la palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Si estos hombres que estando presentes con el Señor le pidieron a él que le enseñara a orar, es porque vieron en el Señor una forma de orar, un contenido de la oración diferente a como ellos estaban orando. De ahí que quien enseña a orar es nuestro Señor. El modelo de oración nuestro es Cristo. Así como en el Antiguo Testamento nosotros podemos considerar que el modelo para nosotros seguir como un hombre que amaba la palabra de Dios es David, porque sin dudas nosotros lo hemos visto en las Escrituras. No se presenta otro hombre que tenga una devoción tan grande y una reverencia por la palabra de Dios dada en aquel tiempo
que se compare a David. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento encontramos que el modelo de oración, el hombre modelo para nosotros seguir su ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Y qué maravilloso que sea Él. Porque si alguien pudiera levantar su mano y decir que no necesitaba orar, si alguien sobre esta tierra pudiera reclamar ese derecho, pudiera ser Él. Él, que es el Dios Todopoderoso. Si alguien pudiera decir no necesito orar, el único sería Él. Pero, muy por el contrario, Él enseñó la necesidad de orar. Fíjese, enseñó la necesidad como no como algo opcional, sino como algo que era imperativo para el creyente. Él es nuestro modelo, hermanos. La necesidad de orar la enseñó nuestro Señor. Y ahí yo debo decir que, jugando con esa palabra, ¿verdad?, la necesidad de orar, es que el Señor nos enseña que no podemos orar cuando venga la necesidad. Porque nosotros estamos acostumbrados a orar cuando llega la prueba, cuando estamos frente al peligro, cuando estamos en medio de la situación que nos atemoriza. Ahí es cuando vamos a orar. Pero nuestro Señor nos va a enseñar durante este tiempo que no podemos esperar a que llegue la prueba para comenzar a orar. Que tú no puedes esperar a estar frente al peligro, a la espada, a los ataques del diablo para comenzar a orar, sino que previo a todo eso, tu vida en oración debe ser constante. Vamos a mirar que los apóstoles enseñan, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 enseña a orar sin cesar, constantemente, como dice Romanos también 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. De forma tal que no podemos orar frente a la necesidad que se nos presenta. El Señor nos va a advertir que debemos estar preparados antes que venga la prueba. La importancia que el Señor Jesucristo le da a la oración es fundamental, hermanos. Sería una necedad nuestra desconocer que el cristiano que no ora, que no dedica tiempo a solas en oración, puede crecer. No lo va a hacer. Va a estar débil, va a estar en dudas, va a estar con un pie afuera y otro dentro. No va a haber el fervor por las cosas de Dios. Todo le va a ser un poco más difícil cuando se trata de servir al Señor. Mire lo que el Señor le dice a los discípulos en Mateo 26:41. Es un mandato, no es algo opcional. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad.
El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Se le manda al creyente a que esté velando y orando. Y esto es una actitud de estar pendiente de lo que pueda estar pasando, espiritualmente hablando. Se le manda a estar orando. La palabra y la oración siempre van juntas. Cuando el Señor manda que velemos y que oremos para que no entremos en la tentación, nos está diciendo, antes de que llegue la adversidad, el ataque del diablo, y tú te veas vulnerable a caer, antes de eso, ora, ora, ora. La oración, por tanto, viene a ser una protección contra el ataque que el diablo te va a traer en este mundo. Es un escudo. El hombre y la mujer que está orando, cuando venga la tentación, no es verdad que va a caer fácilmente. Eso es lo que el Señor está diciendo. Velen y oren para que no entren en la tentación. Por tanto, no podemos esperar estar frente a la tentación para entonces comenzar a orar. Hay que estar alimentado primero. Es como cuando tú te vas a someter a una prueba, a un ejercicio físico. Se sobreentiende que no lo vas a hacer desnutrido. No lo vas a hacer estando en una situación de debilidad. Tú te alimentas bien para ese reto que tienes de ejercicio físico. Bueno, algo parecido, pero con muchísimo mayor trascendencia, es lo que el Señor nos está diciendo. Velen y oren para que cuando la tentación llegue, porque va a llegar, ustedes no entren, no caigan en ella. ¿Ven? Siempre va a estar la tentación ahí, de cualquier naturaleza. Yo soy tentado de una manera, tú eres tentada o tentado de otro, pero todos somos tentados en este mundo. Constantemente estamos siendo tentados. La oración, por tanto, nos va a robustecer, nos va a alimentar para que cuando llegue esa situación podamos afrontarla de manera victoriosa. El modelo de oración es nuestro Señor. Por ejemplo, nosotros vemos, y estos son algunos ejemplos nada más, no voy a abundar demasiado, pero miren lo que los evangelios dicen acerca de nuestro Señor y su dedicación a la oración. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, el verso 12 al 13, la escritura nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Eso es el Hijo de Dios. Se fue al monte, él solo se fue al monte a orar. ¿Y qué dice la escritura? Que pasó la noche orando a Dios. Al otro día él tenía una misión vital, una misión importante. Era escoger sus 12 hombres que le iban a acompañar. Y él pasó la noche orando a su padre, porque después, dice la Biblia, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. La misión de elegir al grupo de hombres que seguiría el ministerio, fundaría la iglesia, o más bien seguiría la fundación de la iglesia que él estaba iniciando. Esa misión se haría después de él haber pasado la noche orando al Padre.
En Mateo capítulo 14, verso 22 al 23, dice la escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Hijo de Dios, una vez más, se va al monte, despide a los discípulos y él solo se va a orar a su Padre. Saca tiempo. Tenía tiempo para cuidar de la multitud, para alimentarlo, para alimentar a aquellos que necesitaban tanto el pan físico como el pan espiritual. Pero despedida la multitud, él, el Hijo de Dios, nuestro modelo, dijo: ahora voy a hablar con mi Padre, me voy a hablar con mi Padre, voy a sacar tiempos a solas con mi Padre. En Lucas capítulo 9, verso 28, dice: aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Solamente traigo esos ejemplos. Usted va a encontrar muchos en los evangelios donde narra cómo nuestro Señor sacaba tiempo para ir y orar a solas. Y yo me hago esta pregunta: ¿por qué tenía él que estar orando? El perfecto Hijo de Dios, Dios mismo, el que conoce todas las cosas, y sin embargo sacaba tiempo para orar. ¿Por qué? ¿Cuál era la necesidad? Mis amados, esto nos debe, si buscamos alguna respuesta a esta pregunta, nos debe enseñar que del Padre viene toda la fortaleza, del Padre viene toda la sabiduría, del Padre vienen todos los consejos, del Padre viene la iluminación. Recordemos que el Hijo de Dios en su humanidad, en su carne, estaba sometido e iba a ser sometido a toda tentación por el diablo. El diablo lo iba a tentar a un nivel como ningún ser humano iba a ser tentado, porque el Señor fue tentado de manera infinita. Nosotros somos tentados de acuerdo a nuestras posibilidades, que son finitas, de caer en el pecado. Pero el Señor fue tentado con toda la fuerza del enemigo. Y Él era, hermanos, un hombre. Y es un hombre 100% en su naturaleza humana. En su debilidad cuando estuvo acá. Se cansaba, tenía sed. Dice la palabra de Dios en Mateo 4:4 que él fue llevado al desierto después de ser bautizado para ser tentado por el diablo. Y que después de pasar 40 días y 40 noches ayunando y orando, fue tentado porque tuvo hambre. Fue tentado por el diablo. El perfecto Hijo de Dios en su humanidad se sometió al Padre y constantemente hubo esa dependencia de él hacia el Padre. Él no buscaba hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabía él cuál era la voluntad del Padre en todas las cosas? Hablando en su naturaleza humana.
tenía que estar constantemente en comunión, en comunicación con su Padre. En Getsemaní, Getsemaní nos da un ejemplo. Cuando Él está orando, cuando Él está derramando su espíritu allí en oración. Gotas de sangre, dice la escritura, el evangelista, como gotas, el sudor era tan grande como gotas de sangre. Mientras él oraba, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, no sea la mía, sino la tuya. Estaba en total dependencia del Padre. Es un modelo para nosotros. Ahora, si eso es el Hijo de Dios, si eso es el Señor, que es nuestra cabeza y es nuestro Rey, hermano, pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Quiénes creemos nosotros que somos? ¿Dónde está nuestra fortaleza? ¿Dónde está nuestra fuerza para nosotros vencer, a menos que no estemos en unión con Dios, en un diálogo constante con el Señor? ¿Dónde? En mí no hay fuerzas. Yo no sé en ti, pero yo necesito estar constantemente pegado de Dios. Mientras ando en la calle, mientras estoy en mi trabajo, yo tengo que estar hablando con el Señor, porque las amenazas son muy grandes en este mundo. Y además el Señor Jesucristo es mi modelo. Y Él me manda a estar velando, activo y orando para que no caiga, no entre en tentación. Si Él es mi modelo y los discípulos igualmente lo entendían así, entonces ellos le pidieron: Señor, enséñanos a orar. En esta mañana entonces vamos a ver dos instrucciones de lo que el Señor le da a los discípulos con respecto a cómo orar y a qué evitar en la oración. Lo primero que el Señor, le invito a que vayan a Mateo capítulo 6, versos 7 y 8. El Señor, enseñando a sus discípulos, le dice con respecto a la oración: eviten las repeticiones vanas. En la oración debemos evitar las repeticiones vanas. Oigan lo que dice: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Una de las cosas que a mí más me asombra es cuando yo escucho a alguien orando que repite una misma cosa una y otra vez. Y lo que me hace recordar a los católicos cuando tenían su letanía. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y lo mismo lo repetían y lo repiten y lo repiten. Me la aprendí. Y muchas otras que usan como repeticiones, pensando que eso, como que al repetirlo mucho, pudiera tener algún efecto. Pero qué contrario es eso a lo que el Señor está diciendo acá. Las vanas repeticiones, la palabrería. Cuando nosotros vamos a orar, si no
si queremos orar conforme a la palabra, debemos evitar estas cosas. Y debemos considerar que la oración es un diálogo abierto, sincero, genuino con el Señor. Es una audiencia que se nos ha concedido por la obra de Cristo en la cruz, de acercarnos a Dios confiadamente, a ese trono de misericordia, para hallar oportuno socorro, como dice el autor de los Hebreos. Es un diálogo sincero, es una expresión que salga del corazón, espontáneo. ¿Y por qué digo que la oración y la palabra tienen que ir conectadas? Porque tú no vas a hablar, si tú estás fundado en la palabra de Dios, si conoces la palabra de Dios, tú no vas a hablar de cosas en ese diálogo que se te concede, de cosas que no sean basadas en la palabra. Tú no vas a hablar ni vas a estar repitiendo cosas, porque tú vas a ser una mujer y un hombre que tiene un vocabulario amplio de la palabra de Dios. Por eso esa conexión de palabra y oración en un creyente, o sea, de conocer la palabra y de ser un devoto en la oración, eso es tan elemental, porque cuando vas a hablar con Dios, recuerda que ya Él te ha revelado su lenguaje. La Biblia es el lenguaje de Dios. Y ya tú lo conoces, se sobreentiende. Por tanto, cuando vas a orar a Él, vas a orar conociendo lo que Él ya reveló, su palabra. Tienes un lenguaje fluido. No vas allí diciendo, esto es una repetición que te salga de tu mente, que te inventes. Ay, hermano, cuántas invenciones, cuántas cosas, precisamente porque no se ora conforme a la palabra, salen a relucir en algunas personas que oran. No. Nosotros tenemos que ver que no podemos tomar esta oportunidad de orar a Dios tan ligeramente. Si Dios me da una audiencia, como lo es la oración, para que yo le hable, yo debo buscar, debo pensar en cada palabra que digo. No me debo apresurar a lo que mi boca quiera confesar o decir. No, debo pensar. Y de ahí que debo prepararme primero leyendo, escudriñando la palabra de Dios, los salmos, el libro que has dedicado para como devocional, el libro de la Biblia, a fin de que cuando vayas a orar, tu mente esté preparada con las cosas de Dios, con las promesas de Dios, y te acerques a Él no para pedirle cosas, porque fíjate una cosa, hermano, lo típico de la oración en el mundo de hoy es que oramos para pedirle a Dios, oramos para pedirle. Y vamos a mirar durante este tiempo que la oración fundamentalmente no es para pedirle a Dios. Tú no vas con ese propósito de pedirle a Dios en primer plano. Tú vas a adorarle, tú vas a buscarle, tú vas a darle gracias, entrar por sus puertas con acción de gracias. No vas como cada vez que, imagínese usted, por ejemplo, que mis hijas solamente se quieran acercar a mí para pedirme cosas. Que cada vez que toquen a mi puerta, a mi habitación, es para pedirme. Yo nunca.
Nunca me buscan para otra cosa. Yo como humano voy a ir diciendo, oye, pero estas dos muchachitas nada más vienen a vaciarme el bolsillo. Pero sí me buscan. Cuando me buscan y me abrazan. Aunque después me tiren cualquier cosita por ahí. No hay problema. Pero fíjense, no es que estoy diciendo que con el Señor podemos manipularlo, porque no se puede. Y eso sería una manera muy torpe de nosotros querer conseguir las cosas con Dios. Pero sí lo que estoy diciendo es que nuestra búsqueda, nuestra acción no puede ser de entrada, ir a pedirle al Señor solamente, porque yo decía en el estudio del martes pasado que la bendición que el apóstol Pedro eleva en el tercer versículo del capítulo 1, cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa oración Él la hace por dos cosas, por dos razones principales, esa bendición. Y es por lo que Dios ya hizo en el plan de salvación, que está contenido en el verso 2, y por lo que hará en el verso 4, el verso 3 y verso 4. Verso 2, ya Él nos salvó, nos santificó, nos dio su espíritu, nos justificó, nos llamó. Y verso 4, nos dará una herencia reservada en los cielos. Entonces, nuestra oración no puede ser para pedir, debe ser para dar gracias por lo que ya tenemos, que ya Él nos entregó. Vamos a abundar un poco más sobre eso cuando lleguemos ahí. Pero en esta primera instrucción nos encontramos que el Señor le dice, eviten las repeticiones. Al entrar en oración, no vayan al Padre trayendo palabrerías, porque eso no es lo que el Padre le agrada. Él sabe todo lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. Miren bien, nos está diciendo, no vayan a desaprovechar esa oportunidad de orar, de hablar con su Padre pidiéndole estas cositas. Es una audiencia que se nos concede para fortalecernos, para llenarnos de Él, para aprender de Él, para que Él se revele más por medio de su palabra allí. No le desaprovechen con vanas palabrerías, cosas que ya Él destinó para ustedes, porque Él sabe cuál es su necesidad. Así que nuestra oración, y yo quisiera que esto lo fuéramos aplicando a nuestras vidas, cuando vayamos a orar, a partir de hoy, cuando vayamos a orar, pensemos en nuestras palabras. ¿Qué le vamos a decir al Señor? ¿Cuál es el contenido de nuestra oración? Evitemos la palabrería, las repeticiones de cosas. Hagamos como un diálogo así personal, abierto con el Señor. No tienes que apresurarte a que la palabra te salga rápida. Date tranquilo, tranquila. Ora pausadamente, tranquilamente. Espera incluso a que la palabra que vas a expresar te llegue a tu mente y a tu corazón. Si no tienes nada de adoración que decir en el momento, no diga ningún puentecito, ninguna cosa. Señor, 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 Señor. No, tranquilo. Mantén tu serenidad e incluso tu reverencia en ese momento. Así que evitemos repeticiones, evitemos palabrerías y seamos meticulosos, disciplinados, orando con la palabra de Dios. Esa es la primera instrucción que el Señor le da a sus discípulos en Mateo capítulo 6.
La otra la encontramos ahí mismo, la segunda instrucción, y es en el verso 5. Le dice, cuando ores, ellos pidieron ser enseñados, ¿verdad? El Señor le está enseñando y nos está enseñando a nosotros. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El punto que el Señor aquí está resaltando es que la oración es un diálogo personal con el Padre, que busca que quien ora no pretenda recibir algún tipo de reconocimiento de la gente que está alrededor. Ay, qué lindo ora fulano de tal. Qué bien se expresa orando. O, pero este hombre y esta mujer, mira, ora, es ferviente la oración. Yo lo veo siempre orando. Lo que el Señor está enseñando acá es que la práctica de la oración tiene que ser más a lo privado que a lo público. Tu vida de oración no tiene que ser, oye bien, no tiene que ser diseminada, publicada. Tu vida de oración es personal. El que debe saber que tú estás orando y lo sabe todo es el Señor. Lo contrario es lo que se hace comúnmente. Es, vamos a orar, y no es que la oración en público no sea aceptada. Claro que sí, porque el apóstol Pablo más adelante dice que ordena que se eleven oraciones y que se eleven manos santas por los gobernantes, las autoridades y todo eso. Pero eso está en un contexto. La oración que el Señor está diciendo que debe ser la norma en el creyente es la oración personal, privada. Y no que se trate de una ocasión en particular, sino de algo que sea una actividad, una devoción, una disciplina personal. Así como tú comes a diario, así como te bañas, te vistes, que es necesario que eso suceda, pero mucho más aún, tú tienes que orar. Una norma, algo privado, algo que tú sientas esa necesidad, que no puedes salir de tu casa sin estar orando, porque tú sabes los peligros que van a venir si no lo haces, y el Señor ya te lo ha advertido. Oren, velen para que no entren en tentación. Fíjese que yo lo hago constantemente. Él es el modelo. Para todo Él es el modelo. Gloria al Señor. De modo tal que aquí Él nos da esta segunda instrucción, y es que no seamos hipócritas. Y aquí tiene que ver con el propósito y la autenticidad de nuestra oración. ¿Y quién sabe si mi oración es auténtica? Si es genuina, si es sincera, ¿quién lo sabe? Solamente Dios. Porque dice Hebreos 4:12 que Él es, personificando a Jesucristo, que Él es esa espada delante de la cual todas las cosas están desnudas, que conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. Y aquí muy bien dice que antes que nosotros le pidamos cualquier cosa, ya Él la conoce. De modo que nos está diciendo, sean sinceros. No oren para que las otras personas lo vean orar.
Apártense, saquen tiempo a solas. Hermano, esto no es de grupos. Fíjese que aunque la iglesia es un cuerpo que se ayuda mutuamente, porque cada miembro aporta lo que Dios le ha dado como don. Sin embargo, la oración es un tema de que cada uno debe dedicarse personalmente. No es verdad que si hay una persona que ora y que está en la palabra de Dios, ella no va a estar creciendo más que los demás. Ella lo estará muchísimo más fortalecida y más preparada para enfrentar la situación que pueda llegar. Por tanto, seamos auténticos, tengamos una vida privada de oración, una vida personal, dedicada de manera constante. Esas son las primeras 2 instrucciones que el Señor le da a sus discípulos cuando le piden que le enseñen a orar. El próximo domingo nosotros vamos a hablar de los elementos de la oración. Vamos a ver en el pasado hombres que oraron conforme a la palabra de Dios, como es el caso de Nehemías, Daniel, Esdras. Esas oraciones que han sido incluso usadas como modelo en el Antiguo Testamento para orar. Vamos a verlo, qué elementos contienen ellas, que también están contenidas en esa oración que nuestro Señor le instruyó a los discípulos, que es el Padre Nuestro. Veremos igualmente cómo la Iglesia Apostólica comenzó su ministerio en la predicación de la palabra, pero unida a la oración. Como una iglesia necesariamente, para que crezca sana, robusta y que esté victoriosa, tiene que tener estas 2 herramientas dentro de ella. Y sobre todo nosotros vamos a ver cómo la Biblia nos garantiza la victoria sobre los ataques del enemigo cuando nosotros estamos dedicados a la oración. Es mi deseo, mis amados, que ustedes y yo tomemos la seriedad con que este tema nos enfrenta. Tomemos con mucha seriedad el dedicar mucho más tiempo en este mundo tan acelerado para orar a nuestro Dios. No porque lo necesite, sino porque tú y yo sí lo necesitamos. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Permítame agradecer a Dios. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos otorgas de clamar a tu grande nombre y exaltarte y bendecirte, Señor. Venimos, Señor, agradecidos porque en esta mañana nos has congregado para la alabanza de tu nombre. Oh Dios amado, y hemos cantado a tu nombre y te doy gracias por los músicos, gracias porque los dirigiste, Señor, a tocar los instrumentos con talento, con audacia. Gracias por los hermanos que cantaron, Señor, por César que dirigió, Señor, este tiempo de alabanza. También por los niños, por quienes te ruego que les sigas instruyendo, Señor. Y gracias, Señor, por tu palabra. Hemos hablado de cómo orar, cómo tú nos enseñas la necesidad de depender de ti en la oración. Oh Dios amado, no permitas que esta palabra quede en el aire, sino que los corazones de todos nosotros, Señor, sean
consolados y nuestras mentes orientadas hacia ese propósito. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te alabamos y te damos gracias. Amén.